compañeros y compañeras. Mi nombre es Álvaro Andrés Sandoval. A continuación les voy a hablar acerca de la vida de Sócrates, este gran filósofo. Una pequeña reseña histórica. Fue un filósofo griego de gran importancia del periodo clásico, periodo también conocido a menudo como el periodo socrático, en su honor. Fue considerado como el padre de la filosofía occidental y a diferencia de la mayoría de los filósofos presocráticos que vinieron antes que él, que estaban mucho más interesados en establecer cómo funciona el mundo, Sócrates estaba más interesado en cómo la gente debería comportarse. Sus teorías eran solo... Él tenía muchos pensamientos, pero eran teorías. Él nunca escribió un libro, nunca dejó nada escrito. Todo trascendió fue a través del tiempo. Se dice que él nació en el año 470 a.C., murió en el 399 a.C. Él es griego. Se dice también que cuando él murió, a él lo enjuiciaron, lo condenaron y lo ejecutaron. El padre era escultor, la madre era partera. Él se casó, tuvo hijos. Se dice que la educación que él recibió fue muy poca, muy corta. Entonces de ahí también a la importancia de sus teorías. Entre sus teorías más conocidas se maneja la mayéutica y la ironía. Entonces él simplemente utilizaba su pensamiento y por eso fue que fue tan importante y trascendió tanto en el tiempo. Nada, él no dejó nada escrito. Más o menos esta es como la reseña a grandes rasgos de la vida de Sócrates. Muchas gracias. Hola, ahora que ya sabes un poco más acerca de la vida de Sócrates, quiero contarte cuáles fueron sus aportes a la educación. Sócrates, como hemos dicho antes, un hombre analfabeta de los años 400 a.C. Para él, su vida se dividía en el diálogo, donde básicamente descubría cuáles eran las maneras de pensar de las personas de su entorno. Se dividía entre dos métodos, el intelectualismo moral y la dialéctica. Para el intelectualismo moral, dice que nadie hace mal a sabiendas. Lo divide entre el vicio y la virtud, el vicio siendo la ignorancia. De tal manera que nos dirige a la educación porque cada vez que desconocemos algo, no tenemos la forma de darle un calificativo, no sabemos si es bueno o es malo, incitando a que las personas de su época se educaran, para que reconocieran si hacían bien o si hacían mal. Para la dialéctica, nos divide entre la ironía y la mayéutica. Cuando entablaba sus conversaciones a través de formas irónicas de conversar, de enlazar los temas tratados con otras personas de su entorno, empezaba a hacer ver, cuando una persona estaba llena de egocentrismo y creía que lo sabía absolutamente todo, los errores en sus diálogos. Había muchas formas de actuar en las personas con las que él conversaba, algunas se sentían enojadas, otras en cambio se sentían en menor capacidad de la que creían estaban. Entonces, a través de ese método de la ironía, Sócrates lo que hacía era incentivar de nuevo a que las personas quisieran tener mucho más conocimiento al respecto y además empezaba a descubrir dentro de su entorno cuáles eran las personas que realmente no estaban capacitadas. Para la mayéutica, como lo dice Sócrates, el arte de parir conocimiento, empezaba a generar muchos diálogos, diálogos en los cuales partía de un tema básico, de un tema de lo común, de lo cotidiano, donde a través de las necesidades propias y de las caminatas que se daba por su región, planteaba sus temas para ir consolidando ideas dentro de la conversación y finalmente llegar a un tema universal. ¿Qué pasa con Sócrates? Sócrates llegó a la vida en una época donde todos los filósofos única y exclusivamente dirigían sus estudios y sus pensamientos a la filosofía de manera global, de manera universal, donde querían resolver conflictos generales y demás. Sócrates única y exclusivamente quería resolver los conflictos de cómo el hombre actuaba e interactuaba con su entorno, de las maneras básicas, de formas comunes. Entonces eso fue lo que hizo especial esa época socrática y fue lo que hizo que se desencadenara un ciclo de seguidores que filosofaban siguiendo algunas de las pautas que Sócrates dejó. Estos son como los principales aportes. Sócrates, a través del diálogo, que fue su herramienta fundamental, creó un eco para que las demás personas empezaran a educarse, a incentivarse por el saber, a través de la mayéutica, la ironía, el intelectualismo moral, con su vicio y su virtud. Mi nombre es Jonathan Belandi. Espero te haya agradado y hayas quedado conforme pues, con lo que te hemos enseñado. Hola, mi nombre es Gisela
Santos y vamos a ver una parte de la vida de Platón. Platón nació en Atenas en el año 427 a.C. en el seno de una familia de la nobleza. Abandonó su inicial vocación por la política, decepcionado de los gobernantes de su ciudad e interesado por la filosofía. Sócrates fue su maestro, Aristóteles fue su discípulo. Vemos así a Platón en el centro de esta tríada de grandes pensadores que constituyen las bases de la filosofía occidental. Nos planteó sus pensamientos mediante diálogos que son una forma viva de filosofar. También nos planteó que existen dos mundos o dos realidades. El primero es el mundo sensible, en donde vemos las cosas aparentes. El segundo va más allá, que es el mundo inteligible, en donde aparecen las ideas y los números. Por otra parte, Platón pensó que si no era posible hacer filósofos a los soberanos, quizá fuese oportuno educar filosóficamente a los futuros gobernantes y políticos. Por eso, en el año 387 fundó la Academia, la cual es considerada como la primera universidad europea en donde se dictaban clases de matemática, filosofía, astronomía, entre otras. Allí Platón pasó sus últimos años de vida dictando clases y escribiendo sus diálogos. Por último, Platón murió en el año 347 a.C. A continuación, unos breves elementos para explicar el mito de la caverna de Platón y otras herramientas para identificar sobre la dialéctica cuál es la relación que hay sobre educación y pedagogía. Para este filósofo, la búsqueda del conocimiento se explica de manera ejemplar en la contraposición entre el mundo real y el mundo de las ideas. En el capítulo 7 del libro de la República se halla inmersa la explicación alegórica sobre la relación del ser humano y el conocimiento. Allí se busca construir el imaginario de dos mundos. El primero de ellos es el conocido a través de los sentidos. El segundo es el mundo de las ideas, que solo se alcanza a través y por medio de la razón. El mito de la caverna busca de manera general manifestar la diferencia entre el mundo de las cosas que existen de forma perfecta, eterna y verdadera, y por otro lado lo que vemos de forma temporal, es decir, el desarrollo y la construcción del conocimiento. En este sentido, podemos encontrar que para Platón existen unos referentes en cuanto al conocimiento. Así que tenemos en el interior de la caverna hechos que ocurren a través de la imaginación. Por otro lado, al ser liberado del cautivo, el conocimiento que se erige, que se desarrolla, es la creencia. Al salir, pasamos de un proceso de lo sensible a lo intangible, es decir, el conocimiento dialéctico, la filosofía, la razón, la idea. Pero la idea que se transmite en el mito de la caverna es la idea que busca el bien, y en él se encuentra el sol como una herramienta fundamental para esta idea de bien. Para la interpretación tenemos que el ser humano se identifica con los prisioneros. Las sombras que se proyectan son las apariencias que se manifiestan a través de los sentidos, es decir, el mundo de lo sensible. Lo que está fuera de la caverna es el mundo de las ideas, el mundo real. En el interior, los objetos reflejados, las sombras, el reflejo, son el reflejo del exterior. La luz del fuego se relaciona con el sol y este a su vez se constituye como idea de bien. Por último, los sujetos al adentrarse en una práctica del conocimiento, para Platón es fundamental que se ayuden entre sí para liberar las ideas. Y este es un elemento, un aporte génesis en la relación del conocimiento-educación y el proceso constitutivo de la dialéctica. El mito de la caverna contempla dimensiones en las que se inscribe la antropología, la epistemología y por último, y no menos importante, la moral y la política. En primera medida encontramos sujetos insertos en el mundo de los valores,
Estos sujetos son los prisioneros. De forma consecutiva, la liberación representa la inserción en el mundo de las ideas, para avanzar en el reconocimiento de la dialéctica, la filosofía y la construcción de la realidad humana. Los aspectos relevantes como pensamiento pedagógico de Platón se identifican como educación sinónimo de arte, que permite conducir al ser humano hacia la verdad o el mundo de las ideas. De igual modo, Platón cree que la educación en la sociedad debe configurarse como una función pública y política. Y también considera que la educación es para el cuerpo y el alma lo que genera belleza. Bueno, para Platón la educación se halla vinculada con la presunción filosófica de la relación entre cosmos, armonía y el equilibrio de la naturaleza. Bueno, entonces la dialéctica como método sugiere la práctica del discurso, del diálogo y de este modo conducir al pensamiento a la razón. Además, aunar la herramienta de la intuición con el fin de llegar al conocimiento, a la verdad. El diálogo permite contraponer argumentos y por ende el diálogo posibilita la verdad mediante la explicación de los argumentos. Platón usa la razón para llegar al conocimiento, de igual modo que lo hacía Sócrates. Bueno, yo soy John Faber Jiménez Quintero y hasta aquí unos elementos constitutivos de la vida de Platón y una exposición general sobre la vida de Sócrates y Platón. Muchas gracias.